tardes, estimados participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy hemos invitado a la licenciada especialista Liliana Díaz Herrera, enfermera asistencial de servicio de neurología, quien tratará el tema atención de enfermería a pacientes con meningoencefalitis tuberculosa. Con ustedes queda la licenciada Ríos. Le escuchamos, por favor. Puede empezar, licenciada. Bueno, hoy día nos ha tocado tratar sobre el tema de atención de enfermería a pacientes con meningitis tuberculosa. Antes de empezar de lleno al tema, tenemos que de todas maneras hablar sobre la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa sistémica que afecta mayormente al sistema respiratorio. El mecanismo de transmisión es la vía aérea, o sea, al momento de hablar, de toser o estornudar, por medio de gotas que emite una persona enferma a otra sana expuesta y que es susceptible de enfermar. La tuberculosis infantil siempre ha sido de difícil diagnóstico, presentan mayor riesgo de desarrollar formas más severas de la enfermedad, debido a factores de la edad inmunológico inmaduro que influyen en el proceso de la enfermedad, según el doctor Francisco Mestanza, presidente de la Red Peruana de Tuberculosis Pediátrica, que es el REPETUB del MINSA. La tuberculosis es considerada como un grave problema de salud pública en nuestro país. Suele ser de difícil detección en la población menor de edad debido a sus síntomas inespecíficos, confundiéndose muchas veces en la mayoría de casos con otros problemas médicos. Con la pandemia, esta situación se agudizó, habiéndose presentado demoras en el diagnóstico de los casos de tuberculosis en este grupo vulnerable. A nivel nacional, se han identificado más de 2.600 casos anuales de tuberculosis en menores de edad, siendo el 8% del total de casos reportados. En el 2020, se observa una disminución en la detección, principalmente en los menores de 11 años. Y esta disminución no se da porque ha desaparecido la enfermedad, sino por la misma situación de la pandemia que ha dejado de visibilizarse en muchas enfermedades, como este caso la tuberculosis, dando paso pues a darle prioridad a la misma pandemia del COVID. Entrando a la meningitis tuberculosa, es una infección de las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis que produce la tuberculosis. La tuberculosis en el sistema nervioso central resulta de la diseminación hematógena del bacilo desde la infección pulmonar primaria y la formación de pequeños focos de Rich en el encéfalo y la médula espinal. En algunas personas se produce la ruptura de estos focos y la liberación bacteriana en el espacio subaracnoideo causando la meningitis. En los niños, la diseminación usualmente ocurre en forma temprana y el riesgo de TBC en el sistema nervioso central es alto en el primer año de la primoinfección. En nuestro país, la tuberculosis en el sistema nervioso central afecta principalmente en menores de 3 años. Entrando al proceso de atención de enfermería según el modelo de valoración por patrones funcionales de Marjorie y Gordon, tenemos que evaluar en el patrón 1 la percepción, manejo de la salud en cuanto a lo que es valoración. Puede presentar apatía, dolor, irritabilidad, incomodidad, depresión. Nunca había sentido la sensación de la enfermedad. En el patrón 2, nutricional metabólico, puede presentar anorexia, trastornos digestivos, vómitos, deshidratación y pueden recibir alimentación por sonda nasogástrica. En el patrón 3, en la eliminación e intercambio, el paciente puede presentar estreñimiento, globo vesical, piel reseca y adelgazado. En el patrón 4 de actividad y reposo, por el compromiso de sensorio, puede presentar apatía y cansancio.
En el patrón 5 de reposo y sueño, puede presentar trastornos del sueño, irritabilidad y fatiga. En el patrón 6, percepción y cognición, el paciente puede estar desorientado en tiempo, espacio y persona, nivel de conciencia disminuido, estimulación sensorial deficiente. En el patrón 7 de autopercepción, hay deterioro de la autoestima y la ansiedad, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Cuando saben que tienen tal o cual enfermedad que compromete, que los compromete socialmente, la autoestima, hay un deterioro de la autoestima. En el patrón 8 de rol y relaciones, hay alteración de las relaciones porque se produce conflicto familiar. Siempre que hay una enfermedad, se produce esta alteración en la familia, ¿no? Hay tensión en el desempeño del rol, alteraciones en los cuidados del niño, problemas de relaciones familiares. En el patrón 9, que es sexualidad y reproducción, no hay alteraciones visibles. En el patrón 10, que es afrontamiento y tolerancia al estrés, hay problemas en adaptación a los cambios, hay crisis, hay alteración de la conducta familiar e incapacidad de afrontar esta crisis. En el patrón 11, valores y creencias, la religión ayuda en los problemas, en la preocupación por la enfermedad, en la actitud y ante el sufrimiento y el dolor es de gran apoyo. El plan de cuidado para este tipo de pacientes pediátricos afectados por meningitis son, en primer lugar, quiero decirles de que una de las enfermedades con mayores secuelas que se presenta es la meningitis tuberculosa. Por eso es que es gran importancia en que el personal del equipo de salud tenga que salir a no dejar de bajar la guardia, ¿no? La tuberculosis no se ha ido. Y mientras haya tuberculosis, va a haber meningoencefalitis tuberculosa y tuberculosis en algún otro órgano. Entonces, es vital para nuestra sociedad no bajar la guardia. Nos estamos abocando demasiado a la pandemia, que no deja de ser una urgencia, pero no podemos dejar de permitir que la tuberculosis avance, ¿no? En nuestro servicio este año hemos tenido más o menos 6 pacientes, una preescolar y 5 escolares y adolescentes. Pero esta baja de pacientes, como hablaba al comienzo, no es porque ha desaparecido la tuberculosis ni la meningitis tuberculosa, sino porque muchos de ellos ya no han venido por la pandemia. Han dejado de venir, algunos se han empeorado, otros han ido hacia provincias. Entonces, esta enfermedad está latente, caminando por todos lados, ¿no? Entonces, eso es el Estado, debe asumir su rol protector, tanto a la niñez como en general a la población. Y la tuberculosis es uno de los problemas sociales, uno de los problemas de salud pública importantes en nuestra sociedad, y no lo debemos dejar de lado. Bueno, como primer diagnóstico tenemos en la actividad de reposo, tenemos patrón respiratorio ineficaz relacionado con deterioro neurológico, asociado a patrón respiratorio anormal en frecuencia, ritmo y profundidad. En los resultados esperados que tenemos en el NOC, porque acá ya estamos aplicando el lenguaje enfermero, el NIC-NOC, para poder evaluar diagnósticos de enfermería, ¿no? Nuestro estado respiratorio, vamos a ver la ventilación y también como indicadores tenemos la profundidad de la respiración, los ruidos de percusión, la frecuencia respiratoria y el ritmo respiratorio. Y en el estado respiratorio, en otro resultado, es la saturación de oxígeno, las vías aéreas permeables y los ruidos respiratorios auscultados. Y para esto, como intervención de enfermería, vamos a hacer el apoyo, ayuda a la ventilación, mantener una vía aérea permeable, ayudar en los frecuentes cambios de posición según corresponda, colocar al paciente de forma que se minimicen los esfuerzos respiratorios, ¿no? Elevar la cabecera de la cama, observar si hay fatiga muscular. Iniciar y mantener el oxígeno suplementario según la prescripción y necesidad del paciente.
Administrar medicamentos, broncodilatadores e inhaladores que favorezcan a la permeabilidad de las vías aéreas y al intercambio de gases. En cuanto a la monitorización respiratoria, vigilar la frecuencia, el ritmo, la profundidad y el esfuerzo de las respiraciones. Hay que observar si se producen respiraciones ruidosas, estridor, si hay presencia de ronquidos. Hay que monitorizar los patrones de respiración, si hay bradipnia, taquipnia, hay hiperventilación, hay respiración de Kuhn-Maur, respiración de Shane-Stop. Vigilar las secreciones respiratorias del paciente, determinar la necesidad de aspiración auscultando para ver si hay crépitos o roncos en las vías aéreas principales. Y esto también vamos a utilizar la escala de medición de acuerdo al NOC, que se presenta en una escala y vamos a ver en qué lo encontramos y cómo lo vamos a ir a dejar utilizando para esto la puntuación diaria. Como segundo diagnóstico tenemos deterioro de la deglución relacionado al deterioro neuromuscular y compromiso de pares craneales asociado a la dificultad para la masticación. Como resultado esperado es el estado de deglución. Y como indicador tengo la capacidad de masticación, el momento de reflejos de deglución, la incomodidad con la deglución y el esfuerzo deglutorio aumentado. Eso es lo que voy a evaluar. Y en mi intervención de enfermería voy a coger la parte de la terapia de deglución, que es ayudar al paciente a sentarse en una posición erguida, lo más cerca posible a 90 grados, proporcionar cuidados bucales, observar si hay signos y síntomas de aspiración, enseñar a la familia, al cuidador, a cambiar de posición, a alimentar y a vigilar al paciente, controlar si hay signos de fatiga al comer, beber y deglutir. Ustedes saben que si el paciente tiene sonda nasogástrica, hay que medirle la capacidad, ¿no?, que hay en el estómago de residuo gástrico. Si es mayor, ya tendremos que bajar el horario hasta que pueda el paciente nuevamente retomar sus alimentos. En cuanto a precauciones para evitar la aspiración, vamos a tener una vía aérea permeable, vigilar el nivel de conciencia, el reflejo oxígeno, el reflejo nauseoso y la capacidad deglutoria. Hay que ver la colocación erguida a más de 30 grados para la alimentación por sonda, a 90 grados o lo más incorporado posible. Comprobar residuo gástrico que les decía yo antes de la alimentación y mantener el equipo de aspiración siempre disponible. En cuanto a nuestro tercer diagnóstico, hemos visto lesión física. Y dentro de la clase 2, lesión física, tenemos el diagnóstico limpieza ineficaz de las vías aéreas, relacionado con mucosidad excesiva, asociado a cambios de la frecuencia respiratoria o de disnea. Nuestro resultado esperado, ¿no?, es estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias. Para eso, nuestro indicador es frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio, capacidad de eliminar secreciones y acumulación de esputo. Nuestra intervención de enfermería va a ser aspiración de las vías aéreas y dentro de ellos vamos a hacer realizar nuestro lavado de manos clínico, usar el equipo de protección personal, determinar la necesidad de la aspiración oral y o traqueal, monitorizar el estado de oxigenación. También vamos a monitorizar la parte respiratoria, que es el patrón de respiración, los niveles de saturación y determinar la necesidad de aspiración de nuestro paciente. Dentro de las precauciones para evitar la aspiración, vamos a vigilar el nivel de conciencia, el reflejo de oxígeno, el reflejo nauseoso, la capacidad deglutoria, el mantener la vía aérea y el comprobar el residuo gástrico antes de la alimentación. Todos estos diagnósticos tienen sus escalas de medición de cómo lo encuentro y cómo lo quiero dejar, ¿no? Si es 1, gravemente comprometido, 2, sustancialmente comprometido, 3, moderadamente comprometido. ¿Dónde lo encuentro y hacia dónde lo voy a aumentar o mantener, ¿no? Esa es nuestra puntuación diana.
En cuanto al siguiente diagnóstico, que es afrontamiento y tolerancia al estrés, nuestro diagnóstico ansiedad relacionado con la inquietud, la angustia y alteración del sueño. Para eso nuestro resultado no es nivel de la ansiedad y nuestro indicador viene a ser la inquietud. Nuestra intervención de enfermería es el apoyo emocional, explorar con el paciente qué ha desencadenado esas emociones, animar al paciente a que exprese los sentimientos de ansiedad, de ira o tristeza. Muchas veces nosotros somos pues pacientes adolescentes. Favorecer la conversación o el llanto como medio de disminuir esta respuesta, esa carga emocional. Realizar afirmaciones empáticas o de apoyo. Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos de seguridad durante los periodos de más ansiedad. Es el momento que más nos necesitan. Otro diagnóstico, tenemos riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Como factor riesgo tenemos inmovilidad física. Esto es en el caso de que los pacientes están adelgazados, desnutridos, entonces este es un riesgo que puede presentar. En el resultado esperado en el NOC, pues tenemos la integridad tisular, que es piel y membranas. Y en el indicador vamos a ver la integridad de la piel. Nuestra intervención como enfermera va a ser la vigilancia de la piel. Hay que observar si hay enrojecimiento, si hay calor extremo, si hay edema, o hay drenaje en la piel o mucosas. Hay que observar el color, el calor, la tumefacción, el pulso, la textura y si hay edema y ulceraciones en las extremidades. Vigilar el color y la temperatura de la piel. Identificar a pacientes con riesgo de pérdida de integridad de la piel según la escala de Braille. Hay que observar si hay excesiva sequedad o humedad en la piel. Observar si hay zonas de presión o de fricción. Si hay zonas de decoloración, si hay pérdida de integridad en la piel y mucosas. Este tipo de paciente tiene que tener la cama muy tendida, no haber pliegues, no hay humedad, no hay nada que produzca cizallamiento, ni nada que produzca presión del hueso por la piel adelgazada que presione al hueso sobre la cama, ¿no? Si tuviéramos también un colchón neumático para evitar este tipo de problemas. En cuanto al riesgo de la perfusión tisular cerebral ineficaz, nuestro resultado esperado es tener una perfusión tisular cerebral cuyo indicador va a ser el deterioro cognitivo, el nivel de conciencia disminuido y reflejos neurológicos alterados. Para eso, nuestra intervención de enfermería va a ser la monitorización neurológica. Hay que vigilar el nivel de conciencia, comprobar el nivel de orientación, vigilar las tendencias de la escala de Glasgow, vigilar el tamaño, la forma, la simetría y la reactividad de la pupila. Monitorizar los signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial y también la saturación de oxígeno. Observar si el paciente presenta cefalea. En los más pequeños, la irritabilidad o el llanto, ¿no? En los lactantes. Mejora de la perfusión tisular, y como intervención tenemos monitorizar el estado neurológico, monitorizar el estado respiratorio, la frecuencia, el ritmo, la profundidad, administrar y vigilar los efectos de los diuréticos osmóticos, así como los corticoides, administrar analgésicos según corresponda. En otro diagnóstico que tenemos también el riesgo de caída, factor riesgo, deterioro de la movilidad, deterioro cognitivo y deterioro del equilibrio. Nuestros resultados esperados son un control de riesgos como caídas, ¿no? Y también caídas. El indicador es identificar los factores de riesgo para evitar estas caídas. Puede presentar caída de la cama y caída caminando, ¿no? Para la prevención de caídas en la intervención de enfermería tenemos que identificar los déficits cognitivos o físicos del paciente que puedan aumentar la posibilidad de caídas en un ambiente dado. Hay que identificar las conductas, los factores que afectan a este tipo de riesgo. Hay que utilizar barandillas laterales de longitud y altura adecuada para evitar caídas de la cama. Identificar las características del ambiente
que puedan aumentar las posibilidades de caídas, suelos resbaladizos, escaleras sin barandillas, ¿no? Y acá les traigo un cuadro que nosotros siempre hemos utilizado en el servicio, que es el cuadro de la meningitis tuberculosa. Acá tenemos 3 estadios. El estadio 1, que es la consulta ambulatoria, terapia específica, terapia sintomática, controles, y bueno, como es tratamiento ambulatorio, el paciente sale a su casa, ¿no? En el estadio 2 tenemos estadio 2A y estadio 2B, dentro de lo que es hospitalización. En el estadio 2A, que es la sala común, una terapia específica y una evolución favorable, se puede ir de alta. Pero si no, si se complica, está en el estadio 2B, que va a la sala de cuidados intermedios, donde va a tener una terapia específica, sintomática, va a haber presencia de hipertensión endocraniana, compromisos de conciencia, puede presentar convulsiones, ¿no? Si este paciente mejora, pues saldrá al estadio 2A y así sucesivamente, ¿no? En el estadio 3, es un paciente que ya tiene mayor compromiso, va de frente hospitalizado a la sala de cuidados intermedios, tiene también terapia específica, terapia sintomática de acuerdo a los signos y síntomas que presente, como hipertensión endocraniana, compromiso de conciencia, convulsiones, otros. Y si también su evolución es favorable, pues pasará al estadio 2B y así, ¿no? Pero si hay una evaluación desfavorable, este paciente pues es candidato de subir a UCI. En este cuadro está resumido todo lo que les expliqué en los cuadros anteriores de los diagnósticos, ¿no? El patrón respiratorio ineficaz, que se ve la ventilación, la presencia de ausencia, que son los indicadores, y la intervención a ocultar el campo pulmonar. O sea, todo este cuadro es el resumen de todos los diagnósticos que les presenté antes, cómo se intercalan entre ellas y se interconectan, ¿no? Y lo que vamos a ver es que se complica por problemas de laceración de piel, aspiraciones, estrés, ¿no? Acá les presento la resolución ministerial del 17 de agosto del 2018, la número 752 del 2018 del MINSA, en la cual esta resolución habla sobre aprobar la modificación de los sublaterales, porque acá siempre todas las resoluciones han hablado directamente sobre el manejo de los pacientes con tuberculosis, pero ya en esta resolución se aprueba la modificación y ya se habla de la tuberculosis extrapulmonar. Entonces ya se le da otra mirada a la meningitis tuberculosa, ¿no? Ya está la modificatoria de la norma técnica y ahí habla específicamente sobre el esquema para TB extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central o osteoarticular, ¿no? Antes éramos como derivación o como parte del programa mismo, pero ahora el programa ya contempla el observar a este paciente con compromiso del sistema nervioso central. Tiene igual su primera fase de 2 meses, su segunda fase de 10 meses, ¿no? Con los medicamentos que va a recibir, qué tipo de exámenes va a recibir y todo lo demás, ¿no? Entonces ya se ha tomado en cuenta, ya está visible, igual que la indicación para pacientes con TB, pero que también tienen infección por VIH-Sida, ¿no? Como yo les decía al inicio, no deberíamos estar hablando ni siquiera de la meningitis tuberculosa si no existiera la tuberculosis. Entonces, lo que debemos hacer es que esta tuberculosis se puede curar y esta tuberculosis tiene que erradicarse. Será difícil, pero no imposible. Cada vez es lo que vamos a tener que luchar contra esta enfermedad, ¿no? Ustedes saben que la tuberculosis tiene su programa supervisado en los consultorios de los programas de los centros de salud, ¿no? Igual que acá en la institución también.
En lo que es también hay que recordar que el tratamiento de la tuberculosis es gratuito, que todos podemos prevenirla, que no debemos de tenerlo como un estigma social, ¿no? El paciente que tiene tuberculosis socialmente es rechazado y muchas veces pues hace que este paciente abandone el tratamiento. Entonces, lo peor que puede haber es que un paciente abandone el tratamiento y este paciente es el que muchas veces el tío, el primo, la abuelita, si no es alguien o la persona que cuida a los niños, es la persona que contagia, ¿no? Y a los niños, como le estábamos viendo, de que el contagio y la enfermedad es severa, se complica mayormente. Y los síntomas, recordar que es tos, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, hay una expectoración purulenta o hemoptoica. El 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis y todo el equipo de salud estamos en el lugar que estemos, siempre tenemos que fomentar. Todos sabemos que un paciente con más de 15 días sintomáticos respiratorios tiene que hacerse un descarte, ir a una posta, al centro de salud, a evaluarse, porque si tiene que recibir el tratamiento indicado, porque los más pequeños son los que sufren las formas más severas de contagio. Si no hubiera tuberculosis, como decimos, no hubiera meningoencefalitis tuberculosa, no hubiera tuberculosis en otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, es nuestro deber como personal de salud seguir luchando por esta tuberculosis que ahora, con la pandemia, como les digo, es menos visible en muchas enfermedades, no solo la tuberculosis. Se ha dado prioridad por la misma pandemia a nivel mundial, pero no debemos dejar de lado que también hay otras enfermedades que también nos necesitan, que también necesitan ser visibles, necesitan ser atendidas, ¿no? Es un problema de salud pública difícil de erradicar por la pobreza extrema, pero no solo es la pobreza, sino que nuestra población muchas veces no sabe nutrirse, no sabe alimentarse. Prefiere comer pastas, harinas, en lugar de comer algo que los nutra, ¿no? Menestras, o sea, necesitamos mejorar nuestra alimentación. Y bueno, para el uso de estos tipos de pacientes, pues usamos los respiradores que nos van a proteger al momento de atender estos pacientes. Todo lo que debemos hacer, como en la casa, la ventilación, descansar, recibir nuestro tratamiento indicado, todo es gratuito. Y también avisar, pues tengo tal enfermedad, cuidarme, ¿no? No ir y caminar por todos lados sin mascarillas, regando por todos lados nuestros vacilos, ¿no? Y hay mucha gente que hay que insistir, porque lo he comprobado que hay gente que es demasiado obstinada en ese sentido, no entienden, no piensan hasta que ven que el sobrino, el hijo o alguien cercano le dio la meningitis tuberculosa. Tos con flema por más de 15 días, puede ser tuberculosis y hay que acudir al establecimiento. Cubrirnos con el antebrazo al momento de toser. Y bueno, queremos una niñez peruana libre de cualquier enfermedad, pero cuando son enfermedades que se pueden prevenir, entonces tenemos que seguir luchando para que nuestros niños sigan con un crecimiento normal, que sean felices y sanos, ¿no? Que es lo que debemos perseguir, que cuando uno es pequeño, pues nuestros niños deben ser felices en todo sentido. Y una de esa parte de la felicidad es estar sano, gozar de nuestra niñez en toda su amplitud. Gracias. Muy bien, licenciada. Le voy a presentar algunas preguntas recibidas por el teléfono. Nos preguntan, según su experiencia en el servicio, el tratamiento oportuno de meningoencefalitis en niños, ¿ha tenido casos de remisión total o siempre quedan con secuelas? Bueno, mayormente, como hemos dicho, que el diagnóstico es difícil en los pequeños,
Algunos llegan ya en la fase 2, en el estadio 2A, y en otros casos en el estadio 3, que se hace más difícil. Pero sí hemos tenido pacientes que se han recuperado y que se han ido de alta bien. Sí hemos tenido pacientes. Qué bien, Incluso hemos tenido paciente que no toleraba en la rifampicina, y con esa paciente todo el tratamiento se le hemos dado al rectal y la paciente se recuperó y salió. Sí hemos tenido. Qué bien, licenciada. Nos llega otra pregunta. Con las barreras de protección utilizadas durante la pandemia, ¿considera usted que ha disminuido la transmisión de la tuberculosis? Bueno, no, porque muchas veces, bueno, en general sí, cuando en lo que sale uno a la calle, y bueno, pero también estamos viendo que en la calle mucha gente no usa la mascarilla como debe de ser. Vaya al mercado central, haga amarra, la mascarilla hasta abajo, en algunos no tienen mascarilla o la usan en el cuello. Y en la casa muchas veces hay hogares que están totalmente, no me salió la palabra, están llenos, o sea, una casa pequeña con demasiadas integrantes de la familia, donde no se hay ventilación y pues sigue quedando ahí, pero como les digo, ha disminuido los casos, pero no porque no haya pacientes, sino por lo mismo que no han venido a la institución o a otros centros de salud. Sí. ¿Considera usted que los medios de transporte público son los principales focos de contagio? Ya que todos van con las ventanas cerradas muchas veces. Sí, es uno de los factores importantes de contagio, porque la ventana cerrada, las mascarillas abajo, la gente va comiendo. Ahorita que estamos en pandemia, que no debería haber esto, pero las veces que yo he subido a un carro, un transporte público, la gente está comiendo, tomando gaseosa, entonces de por sí ya está con la mascarilla abajo, la ventana cerrada porque hace frío, y se molestan cuando uno les dice que abran la ventana, que debe de haber ventilación. No, es difícil de luchar contra el pensamiento de muchas personas. Sí, es cierto, porque muchas veces dice, si abro me voy a resfriar. Sería bueno una campaña masiva de educación en cuanto a ventilación, sobre todo en transporte público. Bueno, licenciada, por el momento ya no tenemos más preguntas. Le agradecemos, muy buena exposición, excelente. Gracias por habernos transmitido su experiencia, sus conocimientos. Y bueno, le dejo con el público presente para que dé sus conclusiones finales. Bueno, agradeciendo la participación en Telesalud, y como les vuelvo a repetir, no debemos de bajar la guardia en cuanto a la tuberculosis, porque la tuberculosis está ahí, es silenciosa, y así que no debemos de bajar la guardia, no solo en la pandemia, sino también en este tipo de pacientes. Gracias. Muy bien, licenciada, muy bien. ¿Algo Gracias. más? Invitarles a que vayan, a que nosotros como personal de salud sigamos diciéndole a la gente, invitándole que no debe dejar de asistir ante el menor síntomas de cualquier enfermedad, ¿no? Que para eso estamos, para apoyar y para ayudarle a que salga adelante. Eso sería todo. Gracias. Ya, gracias a usted, licenciada. Agradecemos también a todos los que participaron el día de hoy y le recordamos que estos interesantes temas se encuentran colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos. Los esperamos a una nueva telecapacitación el día miércoles a la misma hora. No se lo pierdan, es muy interesante. Gracias.